El hombre detrás de la magia. Hola, queridos espectadores. Bienvenidos a Puerta Española, donde enseñamos español a través de historias poderosas y cautivadoras. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Hoy viajaremos tras bambalinas del sueño más brillante del siglo XX. Imaginen un mundo sin princesas animadas, parques mágicos ni ratones famosos. Así era la realidad antes de que un hombre transformara su imaginación en legado universal. Walt Disney. Nacido en 1901, este soñador incansable no solo creó dibujos, sino emociones que atraviesan generaciones. Pero, ¿sabían que detrás de su sonrisa había fracasos devastadores, bancarrotas y noches sin dormir? Su historia no es un cuento de hadas, sino un viaje épico donde la persistencia derrotó al miedo. Desde repartir periódicos a los 9 años hasta construir un imperio, Disney enseñó que la magia no nace, se construye. Usó cada caída como escalón, cada no como combustible. Pronto descubrirán cómo un simple ratón cambió su destino, por qué apostó todo en una película imposible, y cómo convirtió pantanos abandonados en el lugar más feliz de la tierra. Prepárense. No hablaremos de un empresario, sino de un rebelde que hizo volar a elefantes, bailar a escobas y creer en lo invisible. ¿Listos para desentrañar los secretos del hombre que pintó sonrisas en la oscuridad? Comencemos. Infancia y primeros sueños. De granjas a dibujos. En el corazón de los campos de Missouri, entre gallinas y tractores, comenzó la aventura de un niño que veía magia donde otros solo veían tierra. A los 7 años, Walt Disney ya trabajaba ayudando a su padre en la granja, pero su mente volaba lejos. Mientras ordeñaba vacas al amanecer, imaginaba que la espuma blanca se transformaba en castillos flotantes. Su escape eran los lápices. En vez de jugar con piedras, coleccionaba papeles de comida usados donde dibujaba animales parlantes y trenes que hablaban. Su hermano Roy recordaba: robaba carbón del fuego para dibujar en las paredes del establo. Papá se enfurecía, pero mamá le decía: deja al niño, está sembrando semillas que crecerían. Todo cambió cuando la familia se mudó a Chicago en 1917. La gran ciudad fue un shock. El niño, acostumbrado a silencios infinitos, ahora dormía con el ruido de trenes. Pero allí descubrió su pasión. En el Instituto McKinley pasaba las horas libres en el sótano, dibujando carteles para el periódico escolar. Sus compañeros le pagaban 25 centavos por retratos cómicos, su primer negocio creativo. Las noches eran difíciles. Su padre, enfermo y sin trabajo, le obligaba a repartir periódicos bajo la nieve. Walt escondía sus manos agrietadas en los bolsillos para que nadie viera las marcas del frío, pero siempre llevaba un cuadernito. En las pausas, dibujaba a los transeúntes, hombres con sombreros que parecían nubes, mujeres cuyos vestidos se convertían en ríos de tinta. Un día encontró un tesoro en la basura, revistas viejas de cómics. Las estudiaba como mapa secreto, copiando cada línea. Así nació su sueño.
Haré que mis dibujos se muevan y canten, le confesó a su madre. Ella le regaló una caja de acuarelas usadas. Esa caja, manchada de colores gastados, sería años después más valiosa que todo el oro de sus películas. La infancia de Walt no tuvo hadas ni varitas mágicas, pero sí algo más poderoso: imaginación indestructible. Mientras otros niños soñaban con ser bomberos, él ya construía castillos en el aire. Castillos que décadas después millones visitarían. Fracasos iniciales: Love o Gram y la bancarrota. Pero la vida adulta traería pruebas más duras que cualquier invierno en Chicago. Con 18 años, Walt llegó a Kansas City lleno de ilusiones, creyendo que su talento bastaría para conquistar el mundo. Junto a un amigo, fundó Love o Gram Studio en 1921. Su idea era revolucionaria: modernizar cuentos clásicos con animación y humor. Los primeros meses fueron mágicos. Walt dormía en la oficina, comía galletas frías y dibujaba sin parar. Creó películas como Cenicienta y El gato con botas, mezclando técnicas innovadoras. Hasta hizo un contrato por 6 cortos animados, pero el éxito era espejismo. El estudio quebró en menos de 3 años. Los clientes no pagaban. Los empleados exigían sus sueldos, y Walt se quedó sin dinero hasta para el alquiler. La noche que cerraron el estudio, guardó una maleta con un par de camisas, sus dibujos y una lata de frijoles. Mientras servía la lata sobre una vela, un ratón gris se acercó. En vez de ahuyentarlo, le dio migajas. «Tú también sobrevives día a día, ¿eh?», murmuró. Al día siguiente, vendió su cámara de cine por $40 y compró un boleto de tren a Hollywood. Iba sin plan, pero con una certeza: si tropiezas, cae hacia adelante. En California, el fracaso lo persiguió. Le robaron los derechos de su primer personaje exitoso, Oswald the Lucky Rabbit, y perdió a su equipo de animadores. «Estás acabado», le decían. Pero Walt no se rendía. En el viaje de regreso a casa, garabateó en un cuaderno orejas redondas y una sonrisa traviesa. Esa imagen lo mantuvo en pie. Aunque Love o Gram quebró, le enseñó lecciones vitales: elegir socios cuidadosamente, proteger sus creaciones y, sobre todo, que hasta del polvo pueden nacer estrellas. Esa lata de frijoles y ese ratón hambriento serían la semilla de una revolución. Pero esa historia llegará en el próximo capítulo. El nacimiento de Mickey Mouse, un ratón que conquistó al mundo. Tras el fracaso en Kansas City, Walt Disney llegó a Hollywood con una maleta vacía, pero el corazón lleno de personajes que gritaban por nacer. En 1928, mientras viajaba en tren desde Nueva York, sus dedos comenzaron a dibujar compulsivamente en un papel arrugado. Primero fue un conejo, Oswald. Pero los derechos se los robó un estudio. Desesperado, Walt murmuró: «Necesito un nuevo héroe, uno que nadie pueda quitarme». En ese momento, recordó a su pequeño amigo de las noches en Love o Gram, la rata que compartía migajas con él. Pero las ratas daban miedo. Entonces transformó al animal, ojos grandes como lunas,
orejas redondas como platos, guantes blancos para manos expresivas. Nació Mortimer, hasta que su esposa Lily dijo, suena pomposo. ¿Y si Mickey? El 18 de noviembre de 1928, en el Colony Theater de Nueva York, el mundo cambió con Steamboat Willie. No era solo la primera animación con sonido sincronizado, era pura alegría en movimiento. Walt usó un sistema de sonido especial que coordinó música y movimiento perfectamente. Cuando Mickey silbó desde la pantalla, el público saltó de sus asientos. Creían que el ratón estaba vivo. El secreto estaba en la obsesión de Walt. Grabó las voces 87 veces hasta lograr el tono juguetón. Dibujó personalmente escenas donde Mickey maneja el barco imitando a Chaplin. Hasta inventó un efecto único para el silbido. Hizo que el sonido saliera de la boca del dibujo, algo nunca visto. Pero el éxito no llegó fácil. Los distribuidores al principio rechazaron a Mickey diciendo, «Es solo un ratón». Walt los desafió, alquiló él mismo cines, imprimió carteles, hasta tocó la bocina del barco animado en la calle. Cuando niños empezaron a pedir juguetes del personaje, Hollywood finalmente se rindió. En 2 años, Mickey tenía su propio club de fans con 1 millón de miembros. Desde relojes hasta heladeras, su cara lo conquistó todo. Hasta Franklin Roosevelt escribió a Walt. En tiempos difíciles, su ratón nos da esperanza. Pero Walt quería algo aún más grande. Mientras el mundo bailaba con Mickey, él ya susurraba un nuevo sueño. ¿Y si hacemos una película animada del tamaño de una ópera? Así, entre bocetos de ratones sonrientes, comenzó a tejerse la locura que sería Blancanieves. Blancanieves y la revolución animada, riesgos que hicieron historia. En 1934, Walt Disney convocó a sus animadores y les dijo, «Vamos a hacer el primer largometraje animado, y será sobre Blancanieves». El estudio enmudeció. Era una locura. Los expertos decían que nadie aguantaría 83 minutos de dibujos. Hasta su esposa Lily le advirtió, «Arruinarás a la empresa». Walt hipotecó su casa, vendió su auto y ordenó construir cámaras especiales para dar profundidad a los dibujos. Durante 3 años, 300 artistas trabajaron día y noche. Usaron actores reales filmados como referencia, luego calcaron cada movimiento. Para la reina bruja, estudiaron águilas y murciélagos. Walt era implacable. Hizo rehacer la escena donde Blancanieves besa a un enanito 32 veces porque le faltaba ternura. El estreno en 1937 fue histórico. El público lloró, rió y aplaudió de pie. Cuando terminó, un productor le dijo a Walt, «Esa escena de la manzana envenenada vale más que todo el oro de Hollywood». Blancanieves recaudó $8 millones, una fortuna para la época, y ganó un Oscar honorífico con una estatuilla gigante acompañada de 7 miniaturas. Pero el verdadero triunfo fue invisible. Disney demostró que la animación podía transmitir emociones complejas. Cada enanito tenía personalidad única, algo revolucionario. Usaron el multiplano,
una cámara de 2 metros que daba profundidad 3D a los dibujos. Hasta Hitler intentó copiar la tecnología para propaganda nazi. Sin embargo, la guerra acechaba. Mientras Walt celebraba con su equipo, firmando contratos para nuevos clásicos como Pinocho y Fantasía, las noticias de Europa hablaban de bombas y ejércitos. El mundo exterior pronto sacudiría este sueño con una fuerza devastadora. En los estudios Disney, donde aún resonaban las risas de los enanitos, nadie imaginaba que pronto dibujarían aviones de combate en vez de princesas. La Segunda Guerra Mundial. Disney en tiempos oscuros. Pero ni el éxito pudo protegerle de la tormenta global que se acercaba. En 1941, mientras Disney celebraba los millones de Blancanieves y planificaba nuevos largometrajes, el mundo explotó. La Segunda Guerra Mundial congeló sueños. Los cines cerraron, los animadores fueron reclutados, y el gobierno estadounidense requisó el 90% del estudio. Walt recibió una orden directa. Su magia ahora es arma. Transformaron a Mickey Mouse en instructor militar, creando películas de entrenamiento como Victory Through Air Power. Donald Duck enseñaba a pagar impuestos de guerra, y hasta los 7 enanitos aparecían en pósters antinazis. Era animación, pero sin colores. El golpe más duro llegó en 1942. Tropas estadounidenses ocuparon los estudios de Burbank como base antiaérea. Walt caminaba entre soldados que dormían bajo los storyboards de Bambi. Parece que mi fábrica de sueños se convirtió en cuartel, confesó a su hermano Roy. Para sobrevivir, Disney produjo films propagandísticos como Der Führer's Face, donde Donald sufre pesadillas en la Alemania nazi. Ganó un Oscar, pero el público odiaba el tono político. Los ingresos cayeron 70%. Y Walt tuvo que despedir a la mitad de su equipo. La creatividad floreció en lo absurdo. Por orden del gobierno, viajó a Sudamérica con 20 artistas para combatir la influencia del Eje. De ese viaje nació Saludos Amigos, mezclando a José Carioca con paisajes brasileños. Fue éxito comercial. Pero Walt odiaba hacer diplomacia con pinceles. En 1943, su estudio se llenó de manuales de instrucción animados, desde cómo desactivar minas hasta técnicas de camuflaje. Los soldados adoraban estos cortos. Un marín escribió: «Tus dibujos nos salvan más que las balas». La posguerra dejó cicatrices. Disney debía $4 millones y su estudio parecía un barco sin rumbo. Pero en la oscuridad, Walt guardaba semillas de futuro, bocetos de hadas, castillos y un ratón que pronto reconquistaría el mundo. La magia, aunque silenciada, seguía respirando. Disneylandia. Cuando la fantasía se hizo realidad en 1955, cuando el mundo aún sanaba de guerras, Walt Disney hizo lo imposible. Convirtió un campo de naranjos en Anaheim, California, en un reino donde los sueños caminan. Disneyland no es para niños, es para el niño que todos llevamos dentro, declaró. La idea nació años atrás, mientras veía a su hija montar un carrusel.
¿Por qué no crear un lugar donde padres e hijos jueguen juntos? Pensó. Los bancos se rieron. Un parque de diversiones con castillos. Es una locura. Pero Walt, experto en derrotar noes, hipotecó su vida. ABC le prestó 6 millones a cambio de un programa de TV. Disneylandia mostró la construcción en vivo. El público votaba por diseños. Mientras excavadoras transformaban pantanos, Walt supervisaba cada detalle, desde la altura de Main Street, para que adultos se sintieran niños, hasta el olor de las golosinas. El 17 de julio de 1955 fue caos. 28,000 invitados, muchos con entradas falsas, fuentes sin agua, asfalto derretido que atrapaba tacones. La prensa lo llamó Domingo Negro. Pero al caer la noche, con los fuegos artificiales sobre el castillo de la Bella Durmiente, algo mágico ocurrió. Miles de caras brillaron como en el estreno de Blancanieves. Disneylandia se volvió faro de creatividad. En 10 años, 50 millones de visitantes. Walt añadía atracciones como Obsesionado, el tren circunnavegando el parque, en honor a su infancia, cohetes futuristas, hasta un club de los exploradores secreto en el árbol de Robinson Crusoe. Más que un parque, fue su testamento. Aquí morirá el aburrimiento, decía. Cuando periodistas preguntaban cómo lo logró, Walt señalaba a una niña abrazando a Mickey. Ella cree que la magia es real, y tiene razón. Disneylandia no tenía fronteras. Piratas cantaban en español, robots bailaban samba, trenes atravesaban el Gran Cañón. Cada esquina gritaba, «Imagina». Walt, fumando junto a su banco favorito en Main Street, susurraba, «Esto no es el final, solo el primer capítulo». El sueño de un hombre que nunca dejó de ser niño había creado el lugar más feliz de la Tierra. Y aunque Walt murió en 1966, su risa aún resuena en cada esquina, recordándonos que la fantasía solo necesita un loco que la construya. Legado eterno. Más que un imperio, una inspiración. Walt Disney murió en 1966. Pero su creación jamás envejece. Hoy, cuando millones de niños abrazan a Mickey Mouse en Tokio o París, cuando familias completas ríen en los parques temáticos, cuando nuevas generaciones reinventan sus historias, comprendemos. Disney no construyó un imperio, creó un lenguaje universal de esperanza. Sus personajes son más que dibujos, son amigos eternos. Mickey Mouse, reconocido en todas las culturas, se convirtió en símbolo mundial de alegría. Las princesas enseñan a soñar sin miedo. Los villanos nos recuerdan que la luz siempre vence. Hasta el castillo de la Bella Durmiente, inspirado en un cuento alemán, hoy es icono de California, París y Shanghái. Los parques Disney son templos de la imaginación. Cada atracción cuenta su filosofía. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Allí, ingenieros, artistas y científicos colaboran para hacer posible lo imposible. ¿Sabías que los robots de Star Wars, Galaxy's Edge, usan tecnología de la NASA? Walt lo habría amado.
Su espíritu de superación vive en cada emprendedor que persiste tras fracasar, en cada niño que dibuja su primer personaje, en cada película animada que usa sus técnicas revolucionarias. Hasta Pixar y Marvel llevan su ADN creativo. Disney enseñó que la magia no es escapismo, sino un espejo. Sus historias, nacidas de crisis económicas y guerras, nos dicen: la vida es dura, pero tú puedes ser más fuerte. Por eso, cuando ves a un niño disfrazado de Peter Pan volando con varita mágica, en realidad estás viendo el legado de un granjero de Missouri que nunca dejó de creer. Walt Disney no quería estatuas en su honor. Su monumento son las carcajadas en los cines, los abrazos frente al castillo iluminado, y ese instante en que todos, sin importar la edad, volvemos a ser niños soñadores. Así, simple y profundo, un hombre con lápiz y coraje reescribió para siempre la palabra imposible. Conclusión: ¿cómo aplicar las lecciones de Disney a tu vida? Y ahora, ¿cómo usar su ejemplo en tu vida? La respuesta está en sus propias lecciones. Primero, sueña en grande, pero empieza pequeño. Walt comenzó dibujando en papeles usados. Tú puedes iniciar con un cuaderno y una idea. Segundo, combina creatividad y tecnología. Como cuando él mezcló dibujos con sonido sincronizado para crear a Mickey. Usa las herramientas que tengas, pero añádele tu toque único. Tercero, transforma los fracasos en escalones. ¿Recuerdas cuando perdió los derechos de Oswald? En vez de rendirse, creó algo mejor. Cuando algo salga mal, pregúntate: ¿qué puedo construir desde aquí? Cuarto, cuida los detalles. Walt revisaba cada flor en Disneylandia. En tu vida, sean proyectos o relaciones, los pequeños gestos marcan la diferencia. Finalmente, sé obstinadamente optimista. En guerras, quiebras y críticas, Disney eligió ver oportunidades. ¿Tienes un sueño imposible? Divide el camino en pasos, como él hizo con Blancanieves, un dibujo, una escena, un día a la vez. No necesitas un estudio de Hollywood. Con perseverancia y curiosidad, tú también puedes pintar magia en lo cotidiano. ¿Tu oficina es aburrida? Agrégale fantasía. ¿Problemas familiares? Usa el humor como Walt con los enanitos. Hoy mismo, escribe una meta, dibuja un plan, comparte una sonrisa. Walt Disney no era un mago. Era un hombre que convirtió su fe en acción. Su verdadero legado no son castillos ni películas, sino una invitación. Atrévete a creer que lo extraordinario vive en tu mirada. El mundo necesita más soñadores prácticos. ¿Listo para ser uno? La próxima página de esta historia la escribes tú.